¿Y si Jesús no hubiera muerto en la cruz? ¿Qué significaría para la fe cristiana? La pregunta, lanzada al aire como una piedra en un estanque de aguas tranquilas, rompe la placidez de la creencia establecida, agrietando el bedrock sobre el que miles de millones de almas han construido su esperanza. ¿Qué sería de ese cimiento si la piedra angular no fuera la que todos imaginan? La mayoría acepta, sin cuestionamiento alguno, la narrativa del sacrificio supremo, del Cordero inmolado para redimir los pecados del mundo. La imagen del Gólgota, de la cruz erigida bajo un cielo oscurecido, de la sangre que fluye y del último aliento pronunciado, es la litografía central de una fe milenaria. Pero, ¿y si esa litografía estuviera manchada por el tiempo, alterada, por la interpretación, o peor aún, deliberadamente reescrita? En los anales de la historia humana, las verdades más arraigadas a menudo son las que albergan las sombras más profundas, las que, al ser examinadas bajo una luz diferente, revelan contornos inesperados. El discurso de las iglesias, la enseñanza catequética, la propia arquitectura de la devoción, todo apunta a la crucifixión como el clímax irrefutable de la vida de Jesús de Nazaret. Es el punto de inflexión, el sacrificio que sella el pacto, la muerte que asegura la vida eterna. Sin embargo, en los rincones más polvorientos de las bibliotecas, en los debates susurrados entre historiadores y teólogos heterodoxos, y en la misma textura de los textos antiguos, yacen hilos sueltos, discrepancias sutiles y preguntas que se niegan a ser silenciadas. Teorías, que van desde lo marginal hasta lo escandalosamente audaz, comienzan a tejer una red alrededor de la ortodoxia aceptada. ¿Y si la historia tal como la conocemos no fuera la historia completa? ¿Y si la imagen imborrable del Gólgota ocultara una realidad diferente, quizás más compleja, quizás incluso subversiva? La propia naturaleza de la fe, su capacidad para adaptarse y reinterpretar, se pone a prueba cuando los pilares que la sostienen son cuestionados, no desde la incredulidad, sino desde la profunda exploración de las mismas fuentes que le dan origen. En este precisamente radica el meollo de la cuestión. No se trata de un mero ejercicio académico o de un debate intelectual para escépticos. Se trata de una interrogante que roza lo existencial, que impacta directamente en la psique colectiva de una fe global. ¿Qué sucedería si la roca sobre la que se construyó la iglesia no fuera la roca de Pedro en su sentido literal, sino una interpretación, una metáfora, una conveniencia histórica, la evidencia, o la falta de ella, la ausencia de ciertos detalles esperados, las continuidades en las prácticas paganas que parecen reflejarse en el ritual cristiano? Todo ello comienza a conformar un mosaico de dudas. Se habla de desmayos en 1900 hasta lugar de muerte, de curaciones milagrosas y de resurrecciones que no tienen el final definitivo que se pregona. Se mencionan textos apócrifos, evangelios que fueron apartados, voces que fueron silenciadas, que sugieren un camino diferente para el Nazareno después de su agonía. ¿Podría ser que la historia se hubiera inclinado hacia una versión más conveniente para establecer un nuevo orden religioso, una nueva mitología poderosa? La cruz es un símbolo universal de sacrificio, de redención, de un amor que trasciende la muerte. Pero, ¿qué pasa si esa imagen icónica esconde un misterio más profundo, una verdad que ha sido velada para mantener el orden y la creencia? Las implicaciones son monumentales. Si Jesús no murió en la cruz, ¿fue la resurrección un engaño, una ilusión, un evento posterior que se le atribuyó para darle el estatus divino definitivo? ¿O fue algo completamente distinto, un renacimiento espiritual, una ascensión en vida, un traspaso de conciencia en lugar de una muerte física? Las preguntas se ramifican como las raíces de un árbol ancestral, buscando la savia de la verdad, en la tierra fértil de la historia y la teología. Cada respuesta que se intenta construir, cada hipótesis que se formula,
abre un abanico de nuevas interrogantes, revelando la fragilidad de los supuestos sobre los que se asientan nuestras convicciones más profundas. Imagina un mundo donde la narrativa principal de la fe cristiana se reconfigura. No se trata de negar la existencia de Jesús, ni su importancia, ni su mensaje transformador. Se trata de cuestionar el evento central, el sacrificio por excelencia. ¿Cómo afectaría esto a la doctrina del pecado original, a la necesidad del arrepentimiento, a la esperanza de la vida eterna? Si la muerte en la cruz no fue el precio pagado por la humanidad, ¿cuál fue ese precio? ¿Y quién lo cobró? Las respuestas a estas preguntas, si es que existen, no son sencillas ni cómodas. Se encuentran en el cruce de caminos entre la fe y la razón, entre la tradición y la investigación, entre lo que se nos ha enseñado y lo que podríamos llegar a descubrir si nos atrevemos a mirar más allá del velo de la certeza. La figura de Jesús de Nazaret es, sin duda, una de las más influyentes de la historia humana. Su mensaje de amor, compasión y perdón ha resonado a través de los siglos, inspirando movimientos artísticos, éticos y espirituales. Pero la controversia sobre su muerte en la cruz no es algo nuevo. Ha existido desde los primeros siglos del cristianismo, con movimientos y sectas que proponían interpretaciones alternativas. Algunos sugieren que Jesús fue solo un profeta, otros que su muerte fue simbólica, y otros más que fue un hombre ordinario que fue deificado posteriormente. Estas ideas, aunque a menudo marginadas por la corriente principal, nunca han desaparecido por completo. Y ahora, en pleno siglo XXI, con el acceso a una cantidad sin precedentes de información, con herramientas de análisis histórico y textual más sofisticadas que nunca, estas teorías están resurgiendo con una fuerza renovada. No se trata de atacar la fe de nadie, sino de abrir un espacio para el debate, para la reflexión crítica. ¿Qué pasa cuando los historiadores, basándose en su análisis de los textos disponibles, encuentran lagunas o inconsistencias en la narrativa tradicional? ¿Qué pasa cuando los estudios arqueológicos o los descubrimientos de manuscritos antiguos sugieren interpretaciones diferentes de los eventos que moldearon nuestra cultura? La respuesta más cómoda, por supuesto, es cerrar los ojos, mantener la fe inquebrantable y rechazar cualquier cuestionamiento como blasfemia o herejía. Pero, ¿es esa la respuesta que honra la verdad, la que permite el crecimiento y la comprensión profunda? La fe, en su estado más puro, debería ser capaz de dialogar con el conocimiento, de integrarlo, de enriquecerse a través de él. Si la historia de Jesús es tan robusta como se proclama, debería poder soportar el escrutinio, la investigación e incluso la duda. El propósito de plantear esta interrogante no es socavar la fe, sino invitar a una exploración más profunda, porque la verdad, como el agua, busca su propio curso, y a veces los canales artificiales creados por el tiempo y la tradición no pueden contenerla para siempre. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que has entendido tu fe toda la vida. La narrativa aceptada, el pilar central sobre el que se erige la fe cristiana, se despliega a través de los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos, escritos por los primeros discípulos y seguidores de Jesús, presentan una cronología y unos eventos que han sido transmitidos de generación en generación, formando la base del dogma cristiano. La historia culmina en Jerusalén, en la colina del Gólgota, un lugar que se traduce como la calavera, donde Jesús, tras ser arrestado, torturado y condenado por las autoridades romanas y judías, fue crucificado. Los detalles de esta agonía se describen con una intensidad que busca evocar la gravedad del sacrificio. Se relatan las burlas de los soldados, el peso de la cruz, el sufrimiento físico insoportable y las últimas palabras de Jesús pronunciadas desde el madero, gestos de perdón hacia sus verdugos, palabras de consuelo a sus seguidores y expresiones de abandono a Dios.
Los evangelios narran cómo el cielo se oscureció durante las horas finales de Jesús en la cruz, cómo un terremoto sacudió la tierra y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señales que los autores interpretan como manifestaciones divinas de la trascendencia de lo que estaba sucediendo. Tras su muerte, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, prestado por José de Arimatea. La importancia de la cruz, para el cristianismo, es de una magnitud incomparable. No es meramente un instrumento de ejecución, es el altar del sacrificio definitivo, la herramienta a través de la cual se reconcilia a la humanidad con Dios. La cruz simboliza el amor incondicional de Dios, su voluntad de sufrir y morir por sus creaciones para redimirlas del pecado y de la muerte. Es el punto focal de la salvación, la prueba tangible de la victoria sobre el mal y la promesa de la vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz es el acto redentor por excelencia, el pago del precio por los pecados del mundo, el Cordero Pascual, inmolado que libera a Israel y a toda la humanidad creyente de la esclavitud del pecado. Sin la muerte en la cruz, la resurrección carecería de su significado salvífico. La promesa de vida eterna se diluiría, y la base teológica del cristianismo se desmoronaría. Cada aspecto de la liturgia, la teología y la devoción cristiana gira en torno a este evento. La cruz se exhibe en iglesias, se lleva como adorno, se dibuja en iconos y se predica como el corazón de la buena nueva. Las palabras de Pablo, quien afirmaba predicar a Cristo y a este crucificado, resumen esta centralidad. El sacrificio de Jesús en la cruz es la explicación del perdón de los pecados, la garantía de la reconciliación con Dios y el camino hacia la resurrección y la vida eterna. Es el acto supremo de amor que demuestra la profundidad de la misericordia divina y la victoria final sobre la muerte. La cruz representa el puente entre lo humano y lo divino, la puerta por la cual la humanidad puede acceder a la gracia y a la salvación. La memoria de su sufrimiento y muerte es un recordatorio constante del precio que se pagó por la redención, fortaleciendo la fe y la esperanza de los creyentes. La cruz es el epicentro de la cosmología cristiana. Es el lugar donde se selló el nuevo pacto, reemplazando al antiguo, un pacto de sangre que asegura la salvación a todos los que creen. La imagen del Cristo crucificado evoca compasión, humildad y un amor sacrificial que se entrega hasta el último aliento. Los evangelios nos presentan a un Jesús que, a pesar de su conocimiento de lo que le esperaba, aceptó su destino con resignación y propósito divino, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Se nos dice que sufrió el abandono de sus discípulos, la traición de Judas, la negación de Pedro y el juicio injusto por parte de las autoridades. Su agonía en la cruz es la representación máxima del sufrimiento humano, asumido por una causa divina. El velo del templo rasgado simboliza el fin de la separación entre Dios y la humanidad, abriendo un nuevo camino directo a través de su sacrificio. La narrativa tradicional es poderosa, emocionalmente resonante y teológicamente coherente para miles de millones. Es la historia que ha dado forma a la civilización occidental, que ha inspirado arte, música, literatura y actos de caridad extraordinarios. Los textos bíblicos, a pesar de las diferentes perspectivas que ofrecen los distintos evangelistas, coinciden en la importancia fundamental de la crucifixión y la resurrección como eventos centrales de la salvación. La cruz se convierte así
en el símbolo máximo del amor de Dios, del perdón de los pecados y de la promesa de una vida eterna. Es la culminación de la misión terrenal de Jesús, el punto donde su vida y enseñanza se consolidan en un acto de redención universal. Pero, ¿y si las cosas no sucedieron exactamente como nos las contaron? A pesar de la fuerza arrolladora de la narrativa tradicional, el devenir histórico y el análisis crítico de los textos han dado pie a la formulación de hipótesis alternativas, algunas de las cuales se han gestado a lo largo de los siglos y otras que han surgido con la modernidad. Estas teorías, aunque a menudo marginadas por la ortodoxia, plantean interrogantes fundamentales sobre la veracidad de la crucifixión como el evento final y mortal de Jesús. Una de las hipótesis más antiguas, conocida como la teoría del desmayo o swoon theory, sugiere que Jesús no murió realmente en la cruz. Según esta perspectiva, el intenso sufrimiento físico y emocional, sumado a la sed y las heridas, provocaron que Jesús perdiera el conocimiento, cayendo en un estado similar a la muerte. Los evangelios narran que su cuerpo fue bajado rápidamente de la cruz, y que un soldado atravesó su costado con una lanza, extrayendo sangre y agua. Los defensores de esta teoría argumentan que, en ese estado de aparente muerte, Jesús pudo haber sido colocado en el sepulcro. El frío de la tumba, la humedad y la asistencia posterior de sus discípulos, quizás con ungüentos o el sudario impregnado de hierbas medicinales, habrían sido suficientes para reanimarlo, permitiéndole así resucitar de su trance. La aparición posterior de Jesús a sus seguidores se interpretaría, entonces, no como una resurrección de entre los muertos, sino como la recuperación de un hombre que casi había muerto. Esta teoría se apoya en la idea de que Jesús pudo haber anticipado su supervivencia y haber planeado su propia resurrección para validar su mensaje. Sin embargo, los críticos señalan que tal escenario implicaría un engaño por parte de Jesús y sus seguidores, algo que contradice la imagen de honestidad y divinidad que se le atribuye. Por otro lado, encontramos la idea gnóstica, una corriente filosófica y religiosa que floreció en los primeros siglos del cristianismo, a menudo considerada herética por la Iglesia primitiva. Muchas sectas gnósticas poseían textos y creencias que diferían radicalmente de la ortodoxia. Algunas de estas interpretaciones gnósticas sugirieron que Jesús no era un ser puramente humano, sino una emanación divina, un espíritu que solo aparentaba tener un cuerpo físico. Bajo esta visión, lo que fue crucificado no fue el verdadero Jesús, sino una figura ilusoria o, más comúnmente, otro individuo que fue crucificado en su lugar, mientras el verdadero Jesús observaba desde un plano superior o escapaba milagrosamente de la crucifixión. Los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, a menudo se centran en el conocimiento esotérico y la salvación a través de la iluminación interior, más que en el sacrificio redentor. En estos textos, la crucifixión a menudo se describe como un evento simbólico o como una falsificación, donde la figura que subió a la cruz no era el Cristo divino. Se plantea la posibilidad de que el propio Jesús, al ser consciente de su naturaleza espiritual, orquestara su sustitución en la cruz para eludir la muerte física y continuar su misión de impartir conocimiento secreto a sus elegidos. Esta visión, profundamente arraigada en la dualidad gnóstica entre lo espiritual y lo material, ve el cuerpo físico como una prisión y la muerte física como algo que un ser completamente espiritual no podría sufrir de la misma manera que un mortal. Más allá de las interpretaciones surgidas en el seno del cristianismo primitivo, el Islam ofrece una perspectiva notablemente distinta sobre la muerte de Jesús. El Corán, el libro sagrado del Islam, afirma categóricamente que Jesús, Isa en árabe, no murió en la cruz. El Corán, en la Sura 4, An-Nisa, versículo 157,
declara explícitamente, y por su decir, ciertamente hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá. Pero no lo mataron, ni lo crucificaron, sino que se le asemejó a él otro hombre. Y ciertamente, quienes disputan sobre ello están en la duda. No tienen conocimiento de ello sino siguiendo la conjetura, y no lo mataron con certeza. Esta afirmación es fundamental en la teología islámica. El Islam considera a Jesús un profeta muy importante, el Mesías, pero no el Hijo de Dios en el sentido cristiano. Según la interpretación islámica, Dios protegió a Jesús de la crucifixión y lo elevó a los cielos. Lo que los judíos creyeron que era Jesús en la cruz fue en realidad un doble o un impostor que se asemejó a él. Por lo tanto, la crucifixión fue un evento que afectó a otro, mientras Jesús permanecía vivo y ascendía a la presencia divina. El Corán no detalla quién fue ese individuo, pero enfatiza la intervención divina para salvar a su profeta. Estos diferentes puntos de vista, provenientes de distintas épocas, culturas y sistemas de creencias, generan una profunda sensación de desorientación. Cada una de estas versiones ofrece una explicación de un evento que la mayoría de los cristianos considera incuestionable. La teoría del desmayo, con su enfoque en la supervivencia física y la posible manipulación de los hechos, cuestiona la divinidad y la autenticidad del sacrificio. La perspectiva gnóstica, al sugerir la sustitución o la ilusión de la crucifixión, pone en duda la naturaleza misma de Jesús y la sustancia de su sufrimiento. La posición islámica, directamente contraria a la narrativa cristiana, afirma que Jesús fue salvado por Dios y elevado al cielo, negando categóricamente su muerte en la cruz. Estas interpretaciones, que se entrelazan con los debates históricos y teológicos a lo largo de los siglos, presentan un panorama donde los hechos se vuelven esquivos y la verdad se disuelve en un mar de posibilidades. La coherencia de una narrativa se ve amenazada por la proliferación de otras, cada una con sus propios argumentos y fuentes de autoridad. La existencia de estas teorías alternativas, cada una intentando explicar el mismo evento histórico, plantea una pregunta incómoda y fundamental. Si el evento fue tan claro, tan inequívoco y tan central para la fe, ¿cómo es posible que existan tantas versiones distintas de un mismo hecho? ¿Cómo pueden surgir interpretaciones tan radicalmente opuestas sobre la muerte de una figura que, según todas las versiones, fue tan trascendental? Estas divergencias no son meros matices teológicos, sino que afectan la sustancia misma de la salvación y la naturaleza de la figura de Jesús. La paradoja reside en que, mientras la fe tradicional se apoya en la certeza de la crucifixión y resurrección, estas otras narrativas, basadas en interpretaciones textuales, históricas, la crucifixión era un método de ejecución brutalmente efectivo, diseñado no solo para causar la muerte, sino para prolongar el sufrimiento de la manera más agonizante posible, sirviendo como advertencia pública. Desde un punto de vista estrictamente médico y científico, la posibilidad de sobrevivir a tal suplicio es extremadamente remota, casi nula. El proceso implicaba clavar o atar a la víctima a una cruz, exponiéndola a una serie de factores letales. La asfixia era una causa principal de muerte. Colgado de sus manos, o con los pies apoyados en un pequeño bloque de madera, un supedaneum, el peso del cuerpo ejercía una tensión constante sobre el diafragma. Para respirar, la víctima tenía que apoyarse en los clavos de los pies o empujarse hacia arriba con los brazos, lo que causaba un dolor insoportable y agotamiento muscular progresivo. Cada respiración requería un esfuerzo heroico, llevando a una hipoxia gradual, la acumulación de dióxido de carbono y la consiguiente asfixia. Las heridas infligidas por el látigo romano, a menudo con incrustaciones de metal o hueso, causaban laceraciones profundas, pérdida masiva de sangre y un estado de shock severo.
La lanza que atravesó el costado de Jesús, según los evangelios, habría penetrado el pericardio y el ventrículo derecho del corazón, provocando una hemorragia abundante y fatal. La deshidratación, el agotamiento, la exposición a los elementos y el dolor constante magnificaban aún más el deterioro fisiológico. Es importante recordar que los métodos de la época no incluían intervenciones médicas modernas. No había transfusiones de sangre, ni analgésicos efectivos, ni forma de estabilizar a un herido tan gravemente. Sin embargo, la ciencia no se detiene en la mera descripción de la tortura. Los hallazgos arqueológicos han aportado, de manera indirecta, una visión más sombría sobre la efectividad de la crucifixión como método de ejecución. El descubrimiento en 1968 de los restos de Yohanan, un hombre judío crucificado, en Givat HaMivtar, cerca de Jerusalén, proporcionó una evidencia física contundente. Los huesos, especialmente un talón con un clavo de hierro todavía insertado, permitieron a los arqueólogos y forenses reconstruir el probable destino de las víctimas de crucifixión. El análisis de estos restos sugirió que los pies de Yohanan fueron clavados a los lados del poste vertical de la cruz, y que el clavo, al ser más largo y grueso de lo esperado, se dobló en su paso a través del hueso del talón, inmovilizando la pierna y complicando cualquier intento de movimiento para respirar. La posición de los huesos, junto con las lesiones en el cráneo y el esternón, indicaba que la muerte probablemente no fue por asfixia, sino por un shock traumático y hemorragia severa. Otro hallazgo, los restos de un hombre crucificado en el siglo I en Gran Bretaña, también aportó detalles sobre las terribles heridas y la forma en que se aseguraba la inmovilidad de los reos. Estos hallazgos arqueológicos, al documentar la brutalidad y la finalidad de la crucifixión, parecen contradecir la idea de que Jesús pudiera haber sobrevivido. Si las víctimas morían por la pérdida de sangre, el shock o la asfixia progresiva, y si la propia lanza atravesaba órganos vitales, la supervivencia parecería un imposible biológico. La idea de que Jesús solo perdió el conocimiento choca frontalmente con la evidencia de la gravedad de las heridas documentadas, tanto en los textos bíblicos como en los restos arqueológicos. Un hombre que hubiera sido clavado y atravesado de esa manera, incluso si hubiera sobrevivido a la agonía inicial, habría estado en un estado crítico, incapaz de moverse, de hablar coherentemente o de persuadir a sus seguidores de su resurrección, sin una intervención médica muy avanzada, que no existía entonces. Además, los relatos evangélicos describen a Jesús muriendo relativamente rápido en comparación con otros crucificados, quienes podían permanecer colgados durante días. Los evangelios afirman que Jesús murió después de unas pocas horas en la cruz. Si bien esto podría interpretarse como una señal de su divinidad, desde una perspectiva médica, una muerte tan rápida podría indicar un ataque cardíaco o una hemorragia masiva, ambas condiciones que hacen la supervivencia aún más improbable. La insistencia en que su costado fue atravesado por una lanza y que de ella salieron sangre y agua es un detalle médico sorprendentemente preciso que apunta a una lesión cardíaca o pulmonar grave y que, de haber sobrevivido, hubiera requerido una recuperación milagrosa. Por lo tanto, al sopesar la evidencia médica contemporánea y los hallazgos arqueológicos, surge la pregunta inevitable: ¿podría Jesús haber sobrevivido al suplicio? Las respuestas, desde una perspectiva puramente científica y basada en la evidencia física, parecen apuntar firmemente hacia la muerte. Los mecanismos de la crucifixión eran mortales, y las heridas descritas, corroboradas por hallazgos forenses de la época, eran incompatibles con la vida. Si esto es así, ¿cómo reconciliamos esto con las teorías alternativas que sugieren su supervivencia? ¿Implican estas teorías una minimización de la crueldad del método de ejecución o una interpretación errónea de las condiciones médicas de la época? O, quizás,
nos enfrentamos a la posibilidad de que la narrativa que hemos aceptado durante tanto tiempo no sea un reflejo preciso de la realidad biológica y que la supervivencia, aunque aparentemente imposible, sea una posibilidad a considerar dentro de un marco de interpretaciones alternativas. La autenticidad y la precisión de los relatos bíblicos han sido objeto de debate teológico e histórico durante siglos. Al examinar los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con una mirada crítica, se descubren diferencias notables en los detalles de los últimos momentos de Jesús. Estas discrepancias, lejos de ser insignificantes, tocan puntos cruciales de la narrativa, sembrando semillas de duda sobre la uniformidad de los hechos tal como fueron presenciados y registrados. Marcos, considerado por muchos como el evangelio más antiguo, presenta una narrativa concisa y dramática. Describe a Jesús siendo azotado y coronado de espinas antes de ser llevado al Gólgota. Su última palabra en la cruz, según Marcos, es Eloí, Eloí, lema sabactani, que se traduce como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo, por su parte, presenta una versión muy similar, pero añade detalles como la oscuridad que cubrió la tierra de mediodía a las 3 de la tarde, un terremoto que rasgó el velo del templo y la resurrección de santos que salieron de sus tumbas. Mateo también recoge la misma última frase que Marcos, pero con una ligera variación en la transcripción aramea, Elí, Elí, lema sabactani. La respuesta de los presentes, que creen que llama a Elías, es un detalle que Mateo añade para resaltar la incomprensión de quienes le rodeaban. Lucas, el médico amado, ofrece una perspectiva ligeramente diferente. Si bien también describe la crucifixión en el Gólgota y las burlas de los soldados, sus últimas palabras atribuidas a Jesús difieren significativamente. Lucas relata: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y más tarde, en Neo, verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dirigidas a uno de los malhechores crucificados a su lado. Finalmente, Lucas menciona: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan, en su relato más teológico y contemplativo, se enfoca en las palabras de Jesús dirigidas a su madre y al discípulo amado: Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y luego, antes de expirar, dice: Tengo sed. Y finalmente, todo se ha cumplido. Juan es el único que menciona el detalle de la lanza atravesando el costado de Jesús después de su muerte aparente, de la cual salieron sangre y agua. Estas variaciones no son meros matices literarios. Afectan la secuencia de los eventos, la naturaleza exacta de las últimas palabras pronunciadas por Jesús y la presencia o ausencia de fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, la última frase de Jesús es un punto clave. Fue una expresión de desamparo, un llamado a Elías, una súplica de perdón, un anuncio de salvación para un criminal o una declaración de finalidad. Cada evangelio ofrece una respuesta distinta, y cada respuesta lleva consigo implicaciones teológicas profundas. La presencia de un terremoto y la resurrección de santos, detallada por Mateo, no es mencionada por Juan, quien en cambio se centra en la sangre y el agua que brotaron de la herida en el costado. Lucas incluye el diálogo con el malhechor, un elemento ausente en los otros relatos. La pregunta fundamental que surge de estas discrepancias es: ¿por qué los mismos discípulos, testigos oculares o herederos de los testimonios, no contaron exactamente lo mismo? Si todos vieron los mismos hechos, ¿cómo es que sus memorias o sus interpretaciones de esos hechos divergieron en puntos tan significativos? Podemos especular sobre diversas razones. Quizás los evangelistas se dirigían a audiencias distintas, con diferentes énfasis teológicos y necesidades.
Mateo podría haber buscado presentar a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Marcos como el siervo sufriente, Lucas como el Salvador compasivo para todas las naciones, y Juan como el Hijo divino y preexistente. Cada uno seleccionó y organizó el material de manera que sirviera a su propósito particular. Sin embargo, esta diversidad de enfoques, si bien explicable desde una perspectiva literaria y teológica, crea una inquietud persistente. Cuando se trata de un evento de tanta trascendencia, un evento que es el pilar fundamental de una fe que ha moldeado la historia, la ausencia de una narrativa monolítica y perfectamente coherente puede ser desconcertante. Si los mismos seguidores de Jesús no fueron capaces de ofrecer un relato idéntico, ¿qué debemos creer? ¿Qué nivel de certeza podemos atribuir a cada uno de los detalles? ¿Debemos priorizar un relato sobre otro? ¿O es que la misma diversidad de testimonios apunta a una realidad más compleja y multifacética que una sola versión no puede abarcar? La intriga se profundiza cuando consideramos que estos evangelios fueron escritos décadas después de los eventos. En ese lapso, las tradiciones orales se desarrollaron, las interpretaciones se moldearon, y los diferentes grupos cristianos enfatizaron ciertos aspectos sobre otros. La falta de una entrevista cruzada entre los evangelistas o la ausencia de un documento original único y autoritativo que dictara los detalles exactos deja un espacio para la ambigüedad. El hecho de que los primeros cristianos confiaran en una tradición transmitida oralmente antes de la escritura de los evangelios añade otra capa de complejidad. Estas diferencias no invalidan necesariamente la historicidad de Jesús o la importancia de su crucifixión. Los historiadores a menudo esperan variaciones en los testimonios, especialmente cuando se trata de eventos traumáticos y significativos ocurridos hace mucho tiempo. Sin embargo, para alguien que busca la verdad absoluta y una comprensión clara de un evento central de su fe, estas contradicciones pueden ser un punto de quiebre. Plantean la posibilidad de que la interpretación de lo que sucedió, o incluso los detalles de lo que sucedió, puedan ser objeto de debate y, en última instancia, de duda. Si los mismos discípulos no contaron exactamente lo mismo, ¿qué debemos creer? El panorama histórico extrabíblico, aquel que se nutre de fuentes ajenas a la tradición judeocristiana, presenta un silencio sorprendentemente elocuente en lo que respecta a la crucifixión de Jesús. A pesar de la magnitud del evento según los propios relatos cristianos, los registros de testigos no cristianos de la época, ya sean romanos o judíos, son escasos, tardíos y, a menudo, vagos en los detalles cruciales. Esta ausencia de documentación independiente y contemporánea genera una pregunta ineludible y perturbadora. ¿Por qué un hecho que, para millones de personas, representa el eje central de la historia de la salvación, fue tan poco documentado por quienes rodeaban el epicentro de los sucesos? Las principales fuentes romanas que mencionan a Jesús o sus seguidores lo hacen de manera tangencial y generalmente con un propósito apologético o de censura. Tácito, un historiador romano del siglo II, en sus Anales, menciona a Cristo como el fundador del nombre cristiano, quien fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Sin embargo, su relato se centra en la persecución de los cristianos bajo Nerón, utilizando a Cristo como un punto de referencia histórico para identificar al grupo. La mención de la crucifixión es implícita en la palabra ejecutado, pero no hay una descripción detallada del evento en sí. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en una carta al emperador Trajano, a principios del siglo II, también se refiere a los cristianos y sus prácticas, mencionando que cantaban himnos a Cristo como a un Dios. De nuevo, no hay detalles sobre la crucifixión. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, menciona a Jesús en sus Antigüedades judías. Existen dos pasajes relevantes.
uno que parece una interpolación cristiana debido a su tono abiertamente favorable, y otro, el Testimonium Flavianum, que ha sido objeto de intenso debate y estudio, con la mayoría de los eruditos coincidiendo en que fue modificado por copistas cristianos. En el pasaje menos controvertido, Josefo menciona la ejecución de Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, el llamado Cristo. Si bien esto confirma la existencia de Jesús y que tuvo un hermano llamado Santiago, y que ambos eran figuras relevantes, no hay una descripción de la crucifixión de Jesús. Estas escasas referencias externas, aunque confirman la existencia histórica de Jesús y su ejecución bajo Pilato, ofrecen pocos o ningún detalle sobre la crucifixión en sí misma. No mencionan el Gólgota, las últimas palabras, el terremoto, la oscuridad, ni el drama humano y divino que los evangelios describen con tanta intensidad. La falta de detalle es significativa, especialmente si consideramos la naturaleza del Imperio Romano como un estado burocrático y con un interés considerable en registrar eventos públicos, especialmente ejecuciones capitales de figuras que generaban cierta notoriedad. Las ejecuciones en masa, los juicios y las sentencias eran eventos documentados, y la crucifixión, una forma de ejecución particularmente infame y utilizada para criminales de alto perfil, no debería haber sido una excepción para un evento que se presenta como tan trascendental. Por otro lado, las fuentes judías contemporáneas o casi contemporáneas también son sorprendentemente silenciosas al respecto. Los escritos rabínicos posteriores, aunque mencionan a Jesús de Nazaret, a menudo de forma despectiva, refiriéndose a él como Yeshu HaNotzri o Yeshu el colgado, no ofrecen una narrativa de su crucifixión. Estas menciones suelen ser breves y aparecen en contextos que critican o rechazan sus enseñanzas y sus seguidores. El silencio de los propios líderes religiosos de la época y de sus escribas, quienes se habrían opuesto a Jesús, es particularmente llamativo. Si la crucifixión fue un evento público, una ejecución que buscaba ser una humillación y un ejemplo, ¿por qué no hay más menciones en las crónicas judías de la época, que sin duda habrían estado al tanto y, en muchos casos, habrían apoyado la ejecución de alguien que desafiaba su autoridad y sus tradiciones? Las preguntas se acumulan. ¿Fue la crucifixión un evento tan público y chocante como sugieren los evangelios? Si lo fue, ¿por qué los historiadores romanos, con su interés en los asuntos de las provincias y en los juicios notables, solo lo mencionan de pasada? ¿Por qué los historiadores judíos, que se habrían opuesto a Jesús, no registraron más detalles de su ejecución, especialmente si ésta era vista como una justa retribución por sus supuestos crímenes? La ausencia de un relato más detallado y corroborado por fuentes independientes plantea la posibilidad de que la magnitud y el dramatismo de la crucifixión, tal como la conocemos hoy, no se reflejaran de la misma manera en la documentación de la época. Podría argumentarse que los registros romanos y judíos se centraban en aspectos políticos y legales, y que una ejecución de un judío apocalíptico itinerante, aunque importante para sus seguidores, podría no haber sido considerada de suficiente relevancia histórica general para ser detallada en los anales del imperio o en las escrituras judías. Sin embargo, la crucifixión era una forma de ejecución diseñada para ser vista y recordada. Era una declaración pública de poder y de disuasión, un evento de tal magnitud, realizado en una ciudad tan importante como Jerusalén, bajo la autoridad del procurador romano, debería haber dejado una huella más profunda en los registros no cristianos. La pregunta persiste, resonando en el silencio de la historia. ¿Por qué un hecho tan importante no fue documentado de forma más clara por testigos no cristianos? Es posible que la importancia atribuida a la crucifixión sea una construcción posterior, un desarrollo teológico que se consolidó con el tiempo, y que las fuentes contemporáneas simplemente no registraron el evento con el mismo peso que
¿Le daría la fe cristiana emergente? ¿O quizás los registros que existían se han perdido o fueron intencionalmente suprimidos? La falta de una corroboración externa detallada, en un mundo donde las ejecuciones eran eventos públicos y a menudo documentados, alimenta la duda y abre la puerta a la especulación sobre la naturaleza real de los eventos de hace 2 milenios. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, las ramificaciones espirituales para la fe cristiana serían tan profundas y sísmicas que desestabilizarían por completo los cimientos sobre los que se ha construido la creencia durante 2 milenios. La pregunta central, ¿qué significaría para la fe cristiana?, se desdobla en un abanico de interrogantes existenciales que tocan la esencia misma de la salvación, la naturaleza de Dios y el destino de la humanidad. En el corazón de la teología cristiana se encuentra la creencia en el sacrificio de Jesús en la cruz como el acto redentor definitivo, el Cordero Pascual inmolado para expiar los pecados del mundo y abrir el camino a la reconciliación con Dios. Si este sacrificio nunca ocurrió, o si Jesús sobrevivió al suplicio, toda la estructura teológica que se ha erigido sobre él se vería irremediablemente comprometida. Una de las primeras y más cruciales preguntas sería la naturaleza de la resurrección. En la ortodoxia cristiana, la resurrección es la victoria sobre la muerte, la prueba tangible de la divinidad de Jesús y la garantía de la vida eterna para los creyentes. Si Jesús no murió en la cruz, ¿sería entonces la resurrección un evento literal, una reanimación después de una muerte simulada? ¿O se convertiría en una metáfora, una transformación espiritual, un renacimiento de su enseñanza y legado? Si Jesús solo se desmayó y luego se recuperó, su aparición a los discípulos sería la de un hombre resucitado de una grave enfermedad o accidente, no de la muerte misma. Esto alteraría drásticamente el significado de la resurrección como la culminación de la obra redentora de Cristo. La victoria sobre la muerte ya no sería un triunfo sobre el fin último, sino una recuperación física. La fuerza de la resurrección como señal divina quedaría diluida, reducida a un evento físico menos impactante que una resurrección de entre los muertos. Esto, a su vez, afectaría drásticamente la doctrina de la salvación. El núcleo del cristianismo es la creencia de que a través de la muerte sacrificial de Jesús, la humanidad es redimida del pecado y se le ofrece el perdón y la vida eterna. La cruz es el medio por el cual se paga el precio por los pecados de la humanidad, un precio que nadie más podría pagar. Si Jesús no murió, si no hubo ese sacrificio expiatorio, ¿cómo se obtendría la salvación? ¿Sería necesaria la muerte de Jesús en la cruz para la reconciliación con Dios? La expiación, el concepto de que los pecados de la humanidad son perdonados porque Jesús llevó el castigo en su lugar, perdería su fundamento. La salvación ya no sería un don gratuito obtenido a través del sacrificio de Cristo, sino algo que quizás requiera un esfuerzo humano diferente, o que tal vez dependa únicamente de la misericordia divina, sin un pago específico. Si Jesús no murió, la idea del nuevo pacto sellado con su sangre, tal como se describe en el Nuevo Testamento, se desmoronaría.
El concepto de sacrificio, central en muchas religiones antiguas y también en el judaísmo, sería reemplazado por otro tipo de sacrificio, o quizás por una ausencia de sacrificio en el sentido tradicional. La cruz, como símbolo de este sacrificio, perdería su poder redentor, convirtiéndose en un mero recuerdo de una ejecución o de un evento ambiguo. La esperanza de la vida eterna, ligada intrínsecamente a la resurrección de Jesús, se volvería incierta. Si la muerte física no fue vencida, ¿cómo se puede asegurar la vida después de la muerte? Las promesas de un paraíso, de una comunión eterna con Dios, perderían su ancla en la realidad tangible del sacrificio y la resurrección. Imaginemos la profunda crisis que esto generaría en la fe de millones de creyentes. La vida de muchas personas está moldeada por la creencia en el sacrificio de Jesús y la promesa de resurrección. La devoción, la moralidad, la esperanza, el consuelo en el sufrimiento, todo está intrínsecamente ligado a esta narrativa central. Si se revela que Jesús no murió en la cruz, o que las circunstancias fueron radicalmente diferentes, la pregunta, ¿y qué significa eso para millones de creyentes hoy?, se vuelve devastadora. Para muchos, significaría un cuestionamiento fundamental de su identidad, de su comprensión del mundo y de su propósito en la vida. La pérdida de un pilar tan central podría llevar a la desesperación, al ateísmo o a la búsqueda de nuevas formas de espiritualidad. Las iglesias tendrían que reescribir por completo sus doctrinas, sus sermones, sus rituales. La liturgia de la Semana Santa, centrada en la pasión y muerte de Jesús, perdería su significado literal. La cruz, como símbolo principal de la fe cristiana, tendría que ser reevaluada. Seguiría siendo un símbolo de amor y sacrificio, aunque no fuera el sacrificio por excelencia, ¿o se convertiría en un artefacto histórico de un evento malinterpretado? La relación entre Dios y la humanidad se vería obligada a una redefinición radical. Si Jesús no murió, significa que la naturaleza de Dios es diferente, o que su plan de salvación evolucionó de manera inesperada. La figura de Jesús, aunque siguiera siendo un maestro moral y un profeta inspirador, perdería su estatus de Salvador divino en el sentido tradicional. Su mensaje podría ser apreciado por su sabiduría ética, pero el aspecto redentor de su vida y muerte sería cuestionado. Esto abriría la puerta a interpretaciones más humanistas o filosóficas del cristianismo, alejándose de su naturaleza teológica y soteriológica. Si Jesús no murió, ¿hubo realmente resurrección? Esta pregunta se cierne como una sombra sobre toda la discusión. Si la muerte en la cruz fue el catalizador, la victoria sobre la muerte se debilita si la muerte misma no se experimenta en su plenitud. La resurrección, como acto de sobrepasar la muerte, pierde su poder si la muerte no es el obstáculo final superado. Y si la resurrección es cuestionada en su literalidad, ¿qué significa eso para millones de creyentes hoy? Significa que la esperanza de la vida eterna tal como la conciben podría ser ilusoria, que el significado último de su fe podría basarse en una premisa falsa y que la relación misma con lo divino podría necesitar ser reconstruida desde sus cimientos más profundos. Es un escenario que desafía la comprensión, un abismo teológico que sacude los cimientos de la creencia y la esperanza humanas. La duda, como una brisa persistente, ha recorrido las capas de la narrativa tradicional, agitando las certezas y cuestionando los cimientos que muchos consideraban inamovibles. Hemos navegado por las aguas a menudo turbias de las teorías alternativas, hemos sopesado las implicaciones médicas y científicas, hemos desentrañado las contradicciones, a veces sutiles, a veces flagrantes, en los relatos de quienes se supone que estuvieron allí, y hemos contemplado el eco de un silencio histórico que se niega a ser ignorado. La pregunta que nació en el principio, ¿el realmente Jesús murió en la cruz?, ya no es una simple inquisición, sino un portal
que se abre a un universo de reflexiones, un espejo que refleja la complejidad de la verdad y la naturaleza esquiva de la historia. No hay respuestas sencillas que satisfagan a todos, ni conclusiones definitivas que puedan cerrar el debate para siempre. La historia, especialmente la historia de las profundas creencias humanas, raramente se presenta en blanco y negro. Lo que hemos explorado son las múltiples facetas de un evento que, independientemente de los detalles exactos de su desenlace físico, ha moldeado el curso de la civilización y la psique de miles de millones de personas. Las teorías del desmayo, las interpretaciones gnósticas, las afirmaciones coránicas, las discrepancias en los evangelios, la escasez de evidencia externa, cada una de estas piezas presenta un ángulo diferente, una luz distinta sobre el mismo y enigmático punto focal. La pregunta crucial no es tanto si Jesús sobrevivió a la crucifixión en un sentido biológico, sino qué significado atribuimos a esos eventos y cómo esa atribución configura nuestra comprensión de la fe, de la salvación y de nuestra propia existencia. ¿Es la creencia en un sacrificio literalmente mortal en la cruz lo que confiere poder salvífico a la fe cristiana? ¿O es la intención, el mensaje, el amor y la esperanza que emana de esa figura, independientemente de los detalles fácticos de su muerte? Podría ser que la fe, en su esencia más pura, trascienda la necesidad de una evidencia empírica inquebrantable y resida en la elección personal de creer en un ideal, en una promesa, en una conexión espiritual. Las repercusiones de cualquier conclusión, ya sea la aceptación de la narrativa tradicional o la adopción de una visión alternativa, son inmensas. Cambiar la forma en que entendemos la muerte y resurrección de Jesús no es solo un ejercicio académico, es una reconfiguración de la propia identidad espiritual. Si la cruz no fue el fin, ¿qué fue entonces? Si la resurrección es una metáfora, ¿qué tipo de esperanza nos ofrece? Y si las propias fuentes primarias presentan contradicciones, ¿sobre qué bases sólidas construimos nuestras certezas más profundas? La decisión final no recae en los historiadores, ni en los teólogos, ni siquiera en las pruebas científicas, por más reveladoras que puedan ser. La decisión no está en la historia, sino en tu fe. La historia nos presenta los hechos, o la ausencia de ellos, las teorías y las interpretaciones. Pero la fe es una elección activa, un acto de confianza y de creencia que trasciende la mera acumulación de datos. Es la decisión de cómo navegar por la incertidumbre, de cómo dar sentido a las preguntas que permanecen sin respuesta, y de cómo encontrar propósito en medio de la ambigüedad. ¿Crees lo que siempre te enseñaron o te atreves a cuestionar lo que podría haber sido el mayor misterio de la historia? Esta interrogante es tuya para responder. Es un llamado a la introspección, a un examen honesto de tus propias convicciones. La respuesta no se encuentra en la búsqueda de una verdad objetiva e indiscutible que satisfaga a todos por igual. La respuesta se encuentra en el santuario de tu propia conciencia, en la búsqueda de un significado que resuene con tu propia verdad. ¿Qué eliges creer?